¿Cómo sabemos que algo se mueve? Si miras con atención a tu alrededor, encontrarás que la naturaleza es lo menos estable, lo menos permanente. Los cambios son constantes. Vemos el movimiento en los seres vivos y los inanimados, en los cuerpos naturales y los artificiales, en todo nuestro entorno. Percibes el movimiento en muchos objetos que te rodean. Por ejemplo, ves cómo vuelan los pájaros y los aviones. Quizás también has visto un perro correteando un gato, o a un automóvil o a un autobús deteniéndose ante el semáforo en rojo. De hecho, tú también has sentido el movimiento al correr o al andar en bicicleta, además de sentir el viento sobre tu rostro o percibir el ruido que producen los objetos que pasan cerca y luego se alejan. Aunque no lo veas, como la sirena de una ambulancia, el claxon de un automovilista o los tacones altos de tu vecina. El movimiento está tan relacionado con tu vida que parece innecesario tener que aclarar qué es. Sin embargo, aunque es fácil reconocerlo e incluso en algunos casos predecirlo, no es tan sencillo de explicar. Por eso es que a veces te podrás preguntar, ¿en realidad un objeto se mueve? ¿Cómo se describe el movimiento? ¿Qué percibimos de las cosas en movimiento? Gracias a nuestros sentidos podemos percibir los fenómenos a nuestro alrededor. Movimientos, olores, formas, sabores, texturas. Los sonidos emitidos por un instrumento estimulan nuestro sentido del oído. La percepción del sonido se debe a las vibraciones que hace el instrumento en el aire y que hacen vibrar el tímpano. Los colores y los tamaños estimulan nuestra vista, ya que dan una referencia particular que nuestro cerebro procesa y relaciona con un conocimiento previo o nuevo. En tanto, el tacto y el gusto nos ofrecen información aún más diversa de nuestro entorno. El olfato es estimulado constantemente, ya que las partículas provenientes de sustancias con olor viajan en el aire y son captadas por este sentido. Todos y cada uno de nuestros sentidos reciben información que es procesada en nuestro cerebro. El movimiento es una característica de algunos seres vivos y objetos. Un cuerpo, un ser vivo o un objeto se mueve cuando cambia de posición en relación con un sistema o punto de referencia en un intervalo de tiempo. Para describir un movimiento debes compararlo con algo. El sitio donde inicia un móvil su movimiento se llama punto de partida. El lugar donde se representa este movimiento se llama marco de referencia. Veamos en la siguiente imagen la trayectoria de la pelota que patea los ángulos. Ahora veremos la misma imagen, pero en cámara lenta. Podemos observar mediante puntos verdes cuál es el recorrido o trayectoria que realiza la pelota. A esto se le llama trayectoria, que va desde el punto A hasta el punto B, donde se encuentra el otro alumno que recepciona la pelota. Y la distancia que recorre la pelota se le llama desplazamiento. Si observas en la siguiente figura, te darás cuenta de que para Julián, el niño que va sentado en la caja del triciclo, su hermano Emiliano no se mueve. Sin embargo, para la abuela, que se encuentra parada sobre la banqueta, ambos niños se mueven en el triciclo. El movimiento de los cuerpos depende del marco de referencia que se usa para describirlo, o sea, del observador que lo percibe. Por ello debemos indicarlo con precisión antes de describir el movimiento de cualquier objeto. Un cuerpo se mueve respecto de un marco de referencia cuando cambia su posición relativa, de modo que en el reposo o movimiento dependen del sistema que se elija para estudiarlo. En nuestro ejemplo,
Desde el marco de referencia ubicado en el asiento de Julián, su hermano está en reposo, pero desde el marco de referencia ubicado en la banqueta, en el que está la abuela esperando, Emiliano sí está en movimiento. Para el niño que va sentado en la caja del triciclo, su hermano no se mueve y por lo tanto no describe ninguna trayectoria. Pero para la abuela, ambos niños se mueven en el triciclo y sí describen una trayectoria. Además del marco de referencia para describir el movimiento de un objeto, es importante conocer su trayectoria. La trayectoria es la línea que describe un objeto al efectuar el movimiento y esta también depende del marco de referencia. En ocasiones se requiere determinar el cambio entre dos posiciones del movimiento del objeto. Cuando queremos describir un movimiento con precisión, es útil usar un plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos ejes coordenados que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. El eje horizontal se le conoce como eje de las abscisas y se le asigna la letra X. Al eje vertical se le llama de las ordenadas y se le asocia con la letra Y. Los ejes se cortan formando un ángulo recto. A las cuatro regiones del plano cartesiano se les llama cuadrantes y se enumeran como se muestra en la figura. Cuando dibujes planos cartesianos, debes fijarte que las marcas estén separadas por la misma distancia entre estas. Cuando el movimiento se lleva a cabo en una línea recta, se puede describir solo con uno de los ejes del plano cartesiano. De acuerdo con la trayectoria que describe el movimiento de un cuerpo, se puede clasificar en rectilíneo o curvilíneo. La magnitud del desplazamiento y de la trayectoria solo coinciden cuando el movimiento es rectilíneo. El desplazamiento mide el cambio entre la posición inicial y la final. El símbolo delta significa cambio y te ayudará a recordar que el desplazamiento no se refiere a un punto o posición, sino a una diferencia entre el punto final y el punto inicial.